Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo una noticia que ha conmovido profundamente al mundo del entretenimiento. La partida de James Van Der Beek, el querido actor que dio vida a Dawson en la icónica serie Dawson's Creek. Tenía solo 48 años, y su fallecimiento, confirmado por su esposa Kimberly, a través de las redes sociales, ha dejado a millones de fanáticos con el corazón roto. James perdió la batalla contra el cáncer colorectal, una enfermedad que enfrentó en silencio junto a su familia, su mayor orgullo y razón de vida. Su historia no es solo la de una estrella, sino la de un hombre que amó intensamente, que luchó hasta el final, y que dejó un legado que va mucho más allá de la pantalla. Antes de continuar, quiero agradecerte por ver este video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu apoyo nos da la fuerza para seguir compartiendo historias que merecen ser recordadas. El anuncio de su muerte fue publicado por su esposa, Kimberly Van Der Beek, en un mensaje lleno de amor y gratitud. Ella compartió una foto de la familia completa, acompañada de las palabras: "Nuestro amado James ha encontrado la paz. Su luz vivirá en cada uno de nosotros". El actor deja atrás a su esposa y a sus 6 hijos: Olivia, Joshua, Annabelle, Amelia, Gwendolyn y Jeremiah. 6 pequeñas almas que fueron el centro de su universo y que ahora deberán aprender a vivir con la ausencia de su padre, pero también con el orgullo de haberlo tenido. Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de dolor y tributo. Miles de fanáticos recordaron los momentos que James les regaló con su sonrisa, su autenticidad y esa forma única de transmitir emociones. Katie Holmes, su compañera de reparto, escribió en su cuenta de Instagram: "James fue más que un colega, fue un amigo, un hermano. Siempre recordaré su risa en el set y su generosidad fuera de cámara". Joshua Jackson también expresó su tristeza, diciendo que perder a James era como ver apagarse una parte de nuestra juventud. Michelle Williams, visiblemente afectada, compartió que nadie podía interpretar la vulnerabilidad como él. Las palabras de todos ellos reflejan el impacto profundo que James tuvo en su entorno. No solo fue un actor querido, sino un ser humano admirado, un esposo fiel y un padre que siempre ponía a su familia antes que la fama. Y es precisamente esa dualidad, la del ícono televisivo y el hombre sencillo detrás de las cámaras, la que hace su historia tan inspiradora y a la vez tan desgarradora. Su partida no solo marca el fin de una vida, sino el cierre de un capítulo inolvidable en la historia de la televisión. En los próximos minutos, recorreremos juntos su camino, desde sus primeros papeles, hasta el legado que deja en la cultura pop, y en los corazones de quienes lo amaron. Prepárense, porque esta es la historia de James Van Der Beek, el eterno Dawson, contada con el respeto y la emoción que merece. James Van Der Beek nació en Connecticut, un lugar tranquilo que contrastaría con el torbellino de fama que lo esperaba años más tarde. Desde muy joven mostró interés por la actuación. Participaba en obras escolares, y mientras otros soñaban con el deporte o los estudios tradicionales, él ya tenía claro que su destino estaba en un escenario. Su talento y carisma lo llevaron pronto a tocar las puertas de la televisión. Sus primeras apariciones fueron en series como Clarissa Explains It All y As the World Turns, 2 producciones que le permitieron ganar experiencia y hacerse un nombre dentro de la industria. Pero el verdadero salto llegó en 1998, cuando consiguió el papel que cambiaría su vida para siempre. *** Dawson Leary, ***, el protagonista de Dawson's Creek ***. La serie, emitida por la cadena W, fue un fenómeno cultural. Representaba a una generación entera de jóvenes que enfrentaban los dilemas del amor, la amistad y el crecimiento. James interpretó a un adolescente soñador, sensible y apasionado por el cine, una versión idealizada de lo que muchos querían ser. Su actuación fue tan natural que los espectadores sintieron que Dawson no era un personaje, sino una persona real. Junto a él, un elenco brillante dio forma a una de las series más influyentes de finales de los 90. ***, Katie Holmes, *** como Joey, *** Joshua Jackson, *** como Pacey, y ** por Michelle Williams, *** como Jen.
Las historias que compartieron marcaron una época, y el rostro de James se convirtió en sinónimo de juventud, inocencia y vulnerabilidad. La prensa comenzó a seguir cada paso del elenco. Portadas de revistas, entrevistas, alfombras rojas. De repente, James era el chico que todos querían conocer. Pero detrás de la fama, había un joven que intentaba entender qué significaba ser el centro de atención. Nunca perdió la humildad, ni siquiera cuando su nombre se mencionaba junto a los ídolos adolescentes más grandes del momento. Durante 6 temporadas, por Dawson's Creek *, se mantuvo como una de las producciones más vistas y queridas del mundo. La serie finalizó en 2003, dejando un vacío enorme, tanto para los fans como para los actores que la vivieron intensamente. James declaró en una entrevista años después: "Fue una época maravillosa. Aprendí todo sobre la vida y el trabajo en esos años. Dawson me enseñó mucho más de lo que yo podría haberle dado al personaje". Sin embargo, el final del show también trajo consigo un desafío: cómo dejar atrás a Dawson Leary y demostrar que James era más que un ícono adolescente. Era el inicio de una nueva etapa, una en la que tendría que reinventarse y enfrentar la difícil tarea de construir una carrera adulta, después de haber sido el rostro de toda una generación. En esa transición, James comenzó a elegir proyectos distintos, buscando romper el molde del chico bueno de la televisión. Su determinación lo llevaría a descubrir nuevos matices de sí mismo, tanto en su arte como en su vida personal. Y fue precisamente esa evolución la que lo consolidó como un actor versátil y respetado, capaz de emocionar al público no solo con su rostro juvenil, sino con su profundidad y autenticidad. Pero el camino no fue fácil. La fama temprana, las expectativas del público y la presión constante lo empujaron a momentos de duda. Aún así, James nunca se rindió. Encontró fuerza en lo que más amaba: su familia, su vocación y el deseo de contar historias que tocaran corazones. En la siguiente parte, veremos cómo esa pasión lo llevó a seguir brillando, incluso cuando los reflectores parecían apagarse, y cómo su nombre volvió a resonar con fuerza, gracias a su madurez artística y humana. Tras el final de Por Dawson's Creek *, James Van Der Beek enfrentó un reto que muchos actores temen: cómo liberarse del personaje que lo hizo famoso sin perder su esencia. No quería vivir bajo la sombra de Dawson Leary. Y aunque muchos lo encasillaban como el chico sensible de los 90, él tenía una ambición más grande: demostrar que podía transformarse. Así fue como comenzó a tomar decisiones arriesgadas. Participó en películas como Por Varsity Blues, y más tarde en proyectos televisivos donde exploró papeles completamente distintos. Cada actuación era una declaración. James quería que el público viera al actor, no al adolescente de Capeside. Con el tiempo, su talento maduró y la crítica empezó a reconocerlo como un intérprete con profundidad emocional y un sentido del humor único. En los años siguientes, también se permitió reírse de sí mismo, en producciones como Por Don't Trust the Bee, en Apartment 23 *, interpretó una versión exagerada y cómica de su propia figura pública. Fue un movimiento audaz, pero brillante. Transformó su fama pasada en una herramienta para reinventarse. El público lo amó por eso. Su carisma seguía intacto, pero ahora mostraba una faceta mucho más relajada y consciente. Luego, llegaron otros proyectos que lo conectaron con una audiencia nueva. Desde What Would Diplo Do hasta apariciones especiales en series de prestigio, James demostró que era más que un recuerdo nostálgico. Era un artista en constante evolución. Pero mientras su carrera avanzaba, su vida personal se convertía en el pilar más importante de todo. En 2010, apenas un mes después de casarse con por Kimberly *, la pareja recibió la mayor bendición de su vida: su primera hija, Olivia. Ese momento marcó un antes y un después para James. Él mismo lo expresó en redes sociales con una frase que hoy resuena con un nuevo significado: "Tuve la bendición de convertirme en padre este fin de semana". No hay palabras suficientes para describir esta felicidad. A partir de ahí, su prioridad cambió. Entre proyectos y alfombras rojas, su mayor orgullo eran sus hijos y su esposa. Juntos formaron una familia numerosa, llena de risas, caos y amor.
Para James, la verdadera fama estaba en esos pequeños momentos cotidianos. Preparar el desayuno, contar historias antes de dormir o simplemente mirar a sus hijos jugar en el jardín. Uno de los momentos más simbólicos de su carrera llegó en septiembre de 2025. El elenco de Por Dawson's Creek * se reunió por una noche especial en el * por Richard Rogers Theater ** de Nueva York, en un evento benéfico a favor de la Fundación por F. Cáncer *. Fue un homenaje lleno de emoción y nostalgia. Sin embargo, la víspera del evento, James anunció en Instagram que no podría asistir. Había contraído 2 virus estomacales que lo mantenían en reposo. Muchos no lo sabían, pero tras esa ausencia, se escondía un cuerpo debilitado por la enfermedad que ya comenzaba a hacer estragos. Aún así, su espíritu permanecía firme. En el teatro, su esposa y sus hijos subieron al escenario en su nombre, y el público estalló en una ovación. Para sorpresa de todos, en medio de aquella velada, se proyectó un video donde James aparecía sonriente, agradeciendo al público por tantos años de amor. Su voz, serena y cálida, dijo: "Gracias por seguir creyendo. Dawson siempre fue un soñador, y yo también lo sigo siendo. Fue imposible contener las lágrimas, incluso, por Lin-Manuel Miranda *, quien lo reemplazó simbólicamente esa noche. Dedicó unas palabras que resumen perfectamente lo que James representaba. Algunos artistas interpretan personajes. Otros nos enseñan cómo vivir. James hizo ambas cosas. Ese fue uno de los últimos mensajes públicos del actor, una despedida silenciosa disfrazada de gratitud. Sin saberlo, James ya estaba escribiendo el último acto de su propia historia, uno lleno de dignidad, amor y esperanza. Cuando la noticia de su fallecimiento se dio a conocer, el mundo se detuvo por un instante. Nadie quería creerlo. James Van Der Beek, aquel joven que había crecido frente a nuestros ojos, aquel hombre que nos enseñó a amar, a dudar y a seguir soñando, había partido. Tenía solo 48 años, y su lucha contra el cáncer colorectal fue tan discreta como valiente. Nunca buscó lástima ni atención. Prefirió compartir amor, risas y enseñanzas, incluso en medio del dolor. Su esposa, Kimberly, fue su compañera inquebrantable hasta el último momento. En sus redes sociales, ella compartió un mensaje que conmovió al mundo entero. Su cuerpo se ha ido, pero su alma sigue aquí. Él nos enseñó a vivir con gratitud, incluso cuando la vida nos quita lo que más amamos. Esa frase resume perfectamente quién fue James. Un hombre que, incluso ante la adversidad, eligió la luz. Durante los últimos meses, su casa en Texas se convirtió en un refugio de amor. Allí, entre árboles y risas infantiles, James pasaba los días disfrutando de lo que más le importaba: su familia. Solía grabar pequeños videos con sus hijos, enseñarles a cocinar, o simplemente hablarles sobre la importancia de ser buenos seres humanos. En uno de sus clips, se le escucha decir: "No se trata de ser famoso, sino de ser feliz. La verdadera grandeza está en cómo hace sentir a los demás". Esa frase se viralizó tras su partida y se transformó en un recordatorio de lo que él representaba. No era solo un actor, era un padre presente, un esposo amoroso, un amigo leal. Muchos de sus colegas lo describieron como alguien con un corazón enorme, siempre dispuesto a escuchar y ayudar. Para ellos, James no fue una estrella. Fue una luz constante. El legado de Van Der Beek va más allá de su trabajo en televisión. Inspiró a toda una generación que creció con Por Dawson's Creek *, pero también a padres, soñadores y artistas que lo admiraban por su autenticidad. En un mundo donde la fama a menudo eclipsa lo humano, él demostró que la verdadera grandeza está en la bondad. Su partida deja un vacío inmenso, pero también un ejemplo poderoso de resiliencia y amor. Su familia, sus amigos y sus fans seguirán manteniendo viva su memoria, no con tristeza, sino con gratitud. Porque James nos enseñó que cada día cuenta, que cada sonrisa tiene valor, y que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz, si sabemos dónde mirar. En las últimas semanas, sus hijos han compartido pequeños homenajes en línea. Dibujos, biografías y mensajes que reflejan la ternura de su recuerdo. Olivia, la mayor, escribió: "Papá nos enseñó a mirar las estrellas. Ahora, cada noche, busco la más brillante,
y sé que es Él. No hay mejor manera de entender la huella que deja un ser humano que a través del amor que inspira en los demás. Y así, mientras el mundo se despide de James Van Der Beek, sus palabras, su arte y su espíritu permanecen. No solo fue el eterno Dawson, fue un hombre que vivió con propósito, que enfrentó el miedo con valentía, y que amó con todo su corazón. Gracias, James, por los recuerdos, por las lágrimas, por las sonrisas. Tu historia no termina aquí. Vive en cada fan, en cada amigo, en cada familia que encontró consuelo en tus palabras. Y quizás, en algún lugar, entre los sueños que tanto amabas, sigas filmando la más hermosa de tus historias. La de la eternidad.